Hola a todos, bienvenidos. Yo estoy muy feliz de estar haciendo esta presentación con ustedes. Soy doctor Julio Núñez, por favor, Julio. Yo soy científico postdoctoral de la Universidad de Stanford y ahora también residente de psiquiatría en la Universidad de Yale. Estoy aquí con mucho gusto a hablar con ustedes, con doctor Randolph Stafford, que uno de mis mentores en la Universidad de Stanford, profesor de medicina, y queremos hablar de un tópico que estoy segurísimo que va a ser importante para todos cuando se presenten a hablar con sus doctores. Estamos aquí para discutir cómo aprovechar al máximo una entrevista, una visita al consultorio del médico. Eso es algo que los pacientes de todos los tipos, todas las nacionalidades, siempre tienen dificultad, no saben muy bien cómo aproximarse de su doctor, qué decir, qué preguntar, y creemos que eso sea una oportunidad interesante para discutir estas cosas. Así que voy a compartir mi pantalla para que podamos verlo y aprovechar esta noche juntos. Hoy vamos a compartir algunas estrategias que les puede ayudar a tener visitas al médico más exitosas. Y por exitosas quiero decir una visita al médico que tú y tu doctor hagan juntos, aprovechen juntos. Esos consejos, esos cuidados van a garantizar que ustedes tengan un cuidado con atención que merecen. Porque es muy común, a veces salimos del doctor y nos sentimos que aprovechamos bien, que sanó nuestras dudas. Estamos aquí para ver cómo mejorar esa situación. Vamos a discutir 4 temas. Primero, la importancia de tener un miembro de la familia con ustedes todo el tiempo. Lo segundo, eso que puede ser mm, buenísimo para mejor entender y platicar con miembros de la familia y el doctor. Lo segundo, entender qué es que el médico necesita exactamente para ayudar con el diagnóstico, el tratamiento, y también preparar ustedes cómo hacer preguntas. Hay que hacer preguntas, es importantísimo. Por último, hay algo que no nos damos cuenta, pero el trabajo que hacemos con el doctor para mejorar nuestra salud también tiene una pieza importantísima, que somos nosotros, es el trabajo que hacemos por nosotros, para nosotros. Y vamos a hablar un poco de eso también. Lo principal aquí es entender que la atención médica hay que ser centrada en ustedes. El paciente es la pieza central del tratamiento, es la pieza central de todo lo que estamos haciendo. Nosotros, los doctores, estamos aquí para que ustedes tengan la mejor experiencia posible. Así que hay algo llamado atención centrada en el paciente que garantiza que haya una discusión entre doctor y paciente, pero en esta discusión el paciente tiene la oportunidad de tener su voz oída, su voz puede ser escuchada y sus opiniones son llevadas en cuenta. Es eso que queremos hacer aquí, como darles los instrumentos para que puedan solicitar eso. Ni todos los doctores están preparados para hacer algo así que ustedes pueden pedírselo. El paso 1 es traiga un miembro de la familia con usted a la visita. Eso ayuda muchísimo, porque a veces hay unas cosas que usted escucha y tu familiar no, otras cosas que el familiar escucha y usted no. Así se puede ayudar. Claro que hay cosas que no son como cómodas para hablar en frente de la familia, así que eso no es un paso esencial. No lo hagan siempre si no están cómodos para hacerlo, pero en muchas situaciones eso sí puede ser muy benéfico. La familia te brinda apoyo, la familia es un par extra de oídos y de ojos para entender mejor las informaciones y no perder nada. El familiar ayuda a entender su situación y también da apoyo emocional, que es muy importante. Nadie va al doctor porque está feliz y contento. Acabamos yéndonos al doctor porque estamos con enfermedades, queremos arreglar algo, entonces es bueno tener algo que nos ayude. Esos mismos miembros de la familia también son clave para ayudarnos cuando, por ejemplo,
necesitas cambiar tu estilo de vida, hacer más ejercicios, hacer un tipo específico de dieta. Si la familia está junta haciendo la dieta y los ejercicios, todo es más fácil. Entonces, esa es la primera recomendación, es tener a alguien que te pueda ayudar. El paso 2, vamos a discutir lo que los médicos necesitan para poder hacer su trabajo. Y hay un montón de cosas que queremos hablar aquí. Van a ver que hay un montón de texto en este slide. Muchas de estas informaciones es para que ustedes tengan acceso al PDF. Así después, cuando esta presentación acabe, tendrán todas esas informaciones para leerlas, estudiarlas, está todo ahí. Un principio interesante sería entender algunas de las palabras que los doctores a veces con poco tiempo ni tanta paciencia puede ser que usen palabras difíciles. Voy a discutir algunas de las más comunes. Pero, por ejemplo, si tienes una afección pulmonar, sería interesante entender cómo están formados los pulmones, dónde están los pulmones, qué están haciendo los pulmones. Al mismo tiempo, mi responsabilidad como médico, que tuve todos esos años de educación, es explicarte a ti de una manera que comprendas, de una manera que sea fácil para ti y que no salgas del consultorio con dudas. Así que aunque no sepas dónde están los pulmones, no sepas dónde está el corazón, que tiene 4 cámaras, pregunta, pregunta y pregunta. Eso es lo más importante. No salga del consultorio con dudas. Vamos a discutir algunas palabras, hacerlas más fáciles. Por ejemplo, benigno no tiene cáncer, no es canceroso. Maligno es la palabra para canceroso. Biopsia es cuando vamos con una maquinita esta y agarramos a un pedazo de tejido y este tejido nosotros podemos poner en una máquina, un microscopio y así saber si el pedazo de tejido es canceroso o no. Pólipo, por ejemplo, es una masa, un crecimiento benigno. Entonces, si escuchas pólipo, la mayoría de las veces es algo benigno, fácil, no está tan mal, no está mal. En remisión es otra palabra que se escucha mucho, significa que la enfermedad no está activa, está sin causar síntomas, no está empeorando, no es lo mismo que estar curado. Una persona puede tener una enfermedad en remisión, por ejemplo, la esclerosis múltiple, y no tener síntomas. Todavía tiene esclerosis múltiple, no está curada, pero no tiene síntomas, está calmita la enfermedad. Índice de masa corporal es una cosa que usan los doctores para ver cosas como sobrepeso, si estás arriba o abajo de peso, y es una relación de altura y peso. Hipo y hipertensión, hipo e hiper significan bajito o alto. Entonces, hipotensión, la presión está baja, hipertensión está alta. Antiinflamatorios son medicaciones como el ibuprofeno, que reducen el hinchazón, el dolor. Suturas son puntos, es lo que llamamos de puntos, cuando te cortas y hacemos puntos, suturas. Una lesión es una palabra muy elevada para herida o corte, te lastimaste. Algo no invasivo, un procedimiento no invasivo, es algo simple. Es algo, por ejemplo, que no es una cirugía que tenemos que abrir el pecho y eso es invasivo. Outpatient e inpatient son palabras que escucharán aquí en los Estados Unidos, que no son palabras que usamos en español o en portugués en Latinoamérica. Outpatient es cuando vas al doctor para verlo en su consultorio y te vas al mismo día, no te quedas en el hospital. Inpatient es cuando te quedas en el hospital, estás internado en el hospital, pasa la noche, puede ser uno más días. Así que cuando el doctor te diga que necesitas quedarse inpatient, significa que tienes que prepararse, arreglar cosas para poder quedarse en el hospital múltiples días. Agudo es una otra palabra que es para cosas que pasan rápido. Por ejemplo, el infarto del miocardio es un dolor agudo que viene rápido.
Crónico, por otro lado, es una palabra para cosas que se quedan muchísimo tiempo. Por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad crónica. Está ahí por toda su vida. Angina es una palabra para dolor del pecho. El infarto del miocardio, el infarto del corazón, causa un dolor tipo angina. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es el reflujo, cuando te parece que la comida vuelve a la boca. Celulitis no es la celulite de piel que las actrices no les gusta tener. Celulitis es una inflamación, es seria, necesita de antibióticos. Edema es lo mismo que hinchazo, hinchazón. Y embolía, un coágulo de sangre que se mueve. Esta embolía, por ejemplo, puede causar un infarto del corazón, un infarto en el cerebro. Esas son algunas de las palabras muy comunes que la gente tiene muchas dudas, y es una introducción para decirles, es importante conocer algunas de las palabras. Una otra cosa que puede ayudar muchísimo a su doctor es que siempre tengan una lista de medicamentos con usted. Todos los medicamentos. Aquí están inclusos los medicamentos alternativos, vitaminas, hierbas, plantas. Nosotros sabemos que esos medicamentos alternativos, hierbas, plantas, son parte de muchísimas culturas. Y estamos aquí para trabajar juntos con ustedes para que, si benéficos o si sanos y si no causan ningún problema, podamos mantener esas cosas juntos de una manera sana. Así que no tengan miedo de decir a sus doctores que están tomando determinadas cosas o hierbas, plantas, tés, porque podemos trabajar juntos, y a veces algunas de esas plantas que no están como reguladas por el FDA pueden tener sus propios problemas. Entonces, no se olviden de decírselo. También es importantísimo que sean honestos si se olvidan de tomar algún medicamento y cuántas veces a la semana o al mes se olvidaron. Nuestro papel es ayudarles, no es como decirlos que están mal o juzgarlos, nada de eso. Estamos aquí para ayudarles, y nos ayuda muchísimo saber con qué frecuencia toman los medicamentos. Y también podemos ayudarles a encontrar maneras de mejorar eso. A veces, por ejemplo, estás tomando un medicamento que tienes que tomarlo 3, 4 veces al día, y por el trabajo se queda muy difícil. Entonces, dime eso, que no estás tomando por esa razón, y puede encontrar alternativas, otros medicamentos, otros regímenes para que les pueda facilitar la vida. Otra cosa que ayuda es tener un registro de algunas de las observaciones hechas en casa. Entonces, presión sanguínea y glucosa son los más importantes. Si tienes diabetes o si tienes hipertensión, nos ayuda muchísimo saber cómo está el tratamiento de eso. ¿Es así? Perdón. Que sabemos si tienes que aumentar o disminuir las medicaciones. Entonces, un ejemplo está ahí al lado, hacer un librito donde puedes poner las presiones y la fecha y la hora, o la glucosa, el nivel de la glucosa y la fecha y la hora, nos ayuda muchísimo. Peso también puede ayudar. Y para algunas personas, por ejemplo, que tienen migraña, estos dolores de cabeza muy fuerte, un diario de dolor ayuda muchísimo. Así sabemos cuándo aparecen, qué puede haber sido un causador de este dolor de cabeza. Todo eso ayuda. Esas son cosas que van a mejorar muchísimo la cita con médico. Hay algunas preguntas que son clásicas para algunas comorbidades, algunas enfermedades, principalmente dolor y infección. Voy a decirles ahora algunas de las preguntas que los doctores van a usar cuando hablen, por ejemplo, de dolor. Van a preguntar, ¿dónde está el dolor? ¿Qué tan severo es el dolor? Pueden preguntarles de 1 a 10, y comúnmente bromean que 10 es el peor dolor de su vida, o el dolor de tener un hijo,
y 1 es cuando un dolorcito. Así que es bueno pensar en la severidad, no aumentar más lo que necesita, pero también ser justo con el dolor que está sintiendo. No diga a los doctores que el dolor está bajo si tienes un dolor fuerte, porque no nos incomoda. A veces escucho de pacientes que no se sienten bien en decir que el dolor está alto porque no quieren incomodarnos o decir que necesitan de más medicamentos. Estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para que no sientan dolor. Los médicos tenemos que hacerlo. Sean reales con lo que sienten. Otra pregunta es la calidad del olor. Y ahí hay un montón de palabras. A veces es difícil describir y lo entiendo, pero algunos ejemplos son un dolor agudo, por ejemplo, algo que como cuando te cortas con un cuchillo, cuerdas con un cuchillo, eso es un dolor agudo, ardiente por el fuego, palpitante, como que hace repeticiones y no duele constantemente, está así, como otra y otra y otra vez. Apretado es lo que dice la gente que tiene un infarto del corazón, siente un aprieto en el pecho. A veces la ansiedad también hace eso y no hay como saber, a menos que hablemos de todo en la cita. Apuñalamiento es cuando vienes con un cuchillo. Son muchas palabras para describir. Es difícil, pero descríbelo lo mejor que puedas, lo mejor que estés sintiendo. Y también el tiempo que el dolor dura y también si está empeorando con el pasar del tiempo o mejorando con el pasar del tiempo. Ese diario, esta evolución es importante para ayudarnos a determinar qué causa el dolor. Ni todos los dolores son iguales. Otras preguntas son si ya tuviste un dolor parecido, similar en el pasado. Si el dolor pasea, va a otros lugares. Por ejemplo, la gente que pasa por infartos del miocardio, a veces pasa por tener el dolor del pecho hasta el brazo. Eso es muy común. Si hay otros síntomas, por ejemplo, la gente que tiene dolor de cabeza, a veces puede ver puntos blancos o tener moco en el nariz, y eso son cosas que vienen juntos, síntomas que andan juntos. Y las cosas que mejoran o empeoran, por ejemplo, tomaste un medicamento y ayudó con el dolor, dinos. Cambiaste de posición, por ejemplo, acostado o levantado, y eso mejoró o peoró el dolor, dinos. Todo ayuda, son pistas. Los doctores, la gente piensa que nosotros debemos, ya sabemos todo, pero no, el trabajo del doctor es como de Sherlock Holmes. Vemos ahí el Sherlock Holmes, él ve todas las pistas, pone las pistas juntas y hacemos lo mejor para determinar qué está causando las cosas. Así que cuanto más pistas recibimos, mejor. Si tienes una infección, algunas preguntas que vamos a hacer es, ¿tienes fiebre o temperatura alta del cuerpo? Es bueno tener un termómetro en la casa siempre. También si tiene algún problema pulmonar o respiratorio, si tiene flema, de qué tipo, de qué color. Flema es moco. Si tiene alguna dificultad para respirar, dolor al respirar. Para los problemas abdominales de la panza, si tienes dolor, si está naseado, si vomita, cómo está la caca, no hay otra palabra para decirlo, si tienes sangre, si estás constipado, tienes dificultad para salir, o si tienes diarrea, si está saliendo líquido, todo eso nos ayuda. Nosotros no nos avergüenza hablar de las cacas de nadie, es importante para ayudar con las infecciones del intestino. Cuanto más detalles, mejor. Cuéntenos todo. El paso 3 es para ayudarles a ustedes a determinar qué preguntas tienen que hacer a los doctores cuando nosotros las dejamos de lado. Puede ser que no preguntamos o no digamos todo acerca del tratamiento, del diagnóstico que ustedes quieran escuchar. Así que es fundamental que ustedes no se sientan avergonzados
de preguntar todo lo que quiera. A veces las citas médicas son cortas, no hay tiempo suficiente, pero aún así, si tienen preguntas prioritarias, cosas que son muy importantes para ustedes, dinos. No puedo estresar eso más. Es fundamental que pregunten lo que les está estresando, lo que se está molestando. Estamos aquí para eso. No salgan de la cita con el médico sin estar tranquilos. Eso es lo más importante. Los médicos, nosotros sí queremos saber todo que no cubrimos bien. A veces hablamos de cosas muy específicas o usamos palabras muy complicadas y nos faltó entender que no está tan claro. Dinos, doctor, perdón, pero no está claro, necesito de más explicaciones. Nosotros vamos a dárselas con el mayor placer. A veces, si eso no pasa, puede ser que sea una buena oportunidad para buscar otro doctor con lo cual se conecten mejor, que tiene mejor capacidad de comunicación, pero no se acostumbren a tener mala comunicación con los doctores. Ustedes merecen tener todas sus dudas sanadas. Eso es muy importante. Pregunten qué puede hacer para ayudarse a sí mismos con el problema, porque a veces queremos solo que el doctor nos dé la medicación, pero a veces hay otras estrategias, hacer ejercicios, una dieta específica, meditación. Hay cosas diferentes para enfermedades distintas que pueden muchísimo ayudar a aún más lo que los doctores pueden pasar. Nadie va a ser abogado mejor para ti que tú mismo. Acuérdate de eso. A veces también hablaste de los problemas principales con el doctor y hay algunos otros problemitas que son menos importantes o no te molestan tanto, no les molesta tanto, que al final de la cita puede hablarse de ellas si todavía tienen tiempo. A veces también es un montón de cosas y es bueno priorizar por la cuestión del tiempo. Y una una recomendación es piden dibujos, ilustraciones, guías. Casi siempre los hospitales tienen como manuales o cosas con más informaciones y eso también ayuda un montón. Cuando ustedes reciban la recomendación acerca de un tratamiento, hay algunas cosas que tienen que priorizar en saber. Lo principal, y nosotros en Latinoamérica, yo soy brasileño, por eso el acento, por eso a veces me confundo un poquito con una palabra u otra, entonces, perdón, pero nosotros en Latinoamérica nos avergüenza preguntar demasiado a los doctores. Y también nos avergüenza preguntar de las oportunidades, de las posibilidades que no sean el tratamiento. Lo que quiero decir aquí es, pregunten a los médicos los beneficios y desventajas de cada medicamento, de cada procedimiento, de cada cirugía. Pregunten acerca de alternativas. Ni siempre solo esta opción que el doctor te da, que él crea que sea la mejor, es la única. A veces hay otras opciones. Y también pregunten, ¿qué pasaría si decidieras no hacer nada? Especialmente pacientes que pasan por cirugías, se ponen muy preocupados y aceptan la cirugía sin pensar cuáles son las consecuencias que pueden perder con ellas, si hay otras alternativas a la cirugía, qué puede pasar si no hacen la cirugía. Antes de irse al hacer cualquier procedimiento, pregunta todo eso. Así tendrán como más calma y estarán más sanos mentalmente después que acepten o no la cirugía. Te tranquiliza, es fundamental. Otra cosa que los pacientes a veces quieren saber pero no preguntan es acerca del futuro. Por ejemplo, te digo que diagnostico a alguien con esclerosis múltiple y empezamos el tratamiento ahora, pero no hablamos de qué va a ser la vida después de ahí. ¿Cómo va a ser de aquí hace 20, 30, 40, 50 años?
La mayoría de los médicos, nosotros vamos a estar muy preocupados en darles como previsiones precisas del futuro. Entonces, ¿cuántos años voy a vivir, doctor? Es una pregunta muy delicada, muy difícil. Puede ser que no te pueda decir, vas a vivir 53 años, 6 meses y 4 días, pero sí podemos en la mayoría de las veces hacer un averaje, entender como qué es más probable que se pasa. La enfermedad va a empeorar, la enfermedad va a continuar la misma, la enfermedad va a curarse. Son previsiones que la mayoría de las veces sí podemos hacerlo. Y está bien preguntarlo. Si el doctor en contrapartida te dice que no está en el punto de hacer una previsión porque todavía no tiene informaciones suficientes, acéptalo, cree en el doctor, porque a veces necesitamos de más información. Sherlock Holmes, necesitamos de más pistas. Otra cosa es preguntar acerca de prevención. Siempre estamos enfocados en curar, 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 pero no en cómo prevenir. Y la prevención, mis amigos, es el mejor medicamento. Nada como estilo de vida para prevenir la enfermedad. Y mejor que tratar es que ni se pase en primer lugar. Así que pregunta a tu doctor siempre qué puede hacer para prevenir. Un ejemplo bueno de cuando se pasa es, a veces tu abuela o tu familia tiene una determinada enfermedad y tú todavía estás joven, no manifestaste síntomas ni nada de eso. Es una buena idea preguntar en tu cita qué puede hacer para disminuir las chances de que también tengas algo que está tan común en tu familia. Esa es una buena oportunidad para eso. El paso 4 es, en mi opinión, el más importante de todo. Yo soy lo que tuve acceso a la educación, estuve ahí en la escuela de medicina por años y años, pero yo no te conozco hace años y años. El especialista de tu cuerpo, el especialista de tu vida, el especialista de tus valores es tú mismo. Y yo puedo, mi función como doctor es agarrar todo eso que aprendí en todos esos años de escuela, hacer una traducción, porque ustedes no son obligados a entender las palabras difíciles de la medicina. Yo sí soy obligado a traducir eso para un vocabulario que ustedes puedan entender. Entonces, mi papel es agarrar esas informaciones, traducir de una manera que ustedes puedan comprender, para ahí para que ahí ustedes puedan usar esas informaciones, este aprendizaje y usarlo de acuerdo con tus valores, con tu realidad, tus sueños, tu familia, tus circunstancias. A veces el mejor tratamiento para la enfermedad o para el cáncer X es cirugía, pero ni todas las personas que tienen esta misma enfermedad, este mismo cáncer, tienen la misma realidad. A veces para usted no pasar por quimioterapia tantos años que te va a debilitar pueda no ser la mejor opción. O a veces no te molesta tanto así el dolor de cabeza que el riesgo de tener efectos colaterales de la medicación valga la pena. Yo no voy a decidir eso por usted. Yo voy a decidir eso con usted. Eso es fundamental. El primer paso para eso es preguntar qué más puede hacer usted mismo. Ya hablamos de eso algunas veces. Preguntar acerca de prevención, preguntar acerca de estilo de vida, preguntar actividades físicas, dietas, informaciones, aprendizajes, lo que más pueda hacer para ayudarse a sí mismo, vale la pena preguntar. Existen estrategias de autocuidado que aún aumentan el efecto de medicaciones y hacen con que tratamientos sean más efectivos. Por ejemplo, hablamos de reflujo antes. La gente que tiene reflujo tiene esa sensación de que la comida vuelve a la boca. Hay una medicación que reduce la acidez estomacal
que sí, ayuda con los síntomas, pero hay otras cosas, reducir el café, evitar alimentos ácidos, no, no acostarse luego después que coma. Todas esas cosas son aún más efectivas que el tratamiento con medicamentos. Y todo junto, mejor ahí, aún mejor. Entonces, está ideal que pregunte acerca de todo eso. Y también no podemos olvidarnos que las enfermedades crónicas, y ellas son factores de riesgo para cosas agudas y muy peligrosas. Por ejemplo, estoy seguro que todos nosotros tenemos miedo de tener un infarto del corazón, un infarto del cerebro, pero la gente solo empieza a se preocupar con esas enfermedades cuando ya está tarde, cuando tiene el infarto del cerebro. Si manejamos los factores de riesgo para esas cosas muy agudas, por ejemplo, la hipertensión. Casi toda la gente tiene hipertensión, es muchísima gente que tiene. Entonces no hay que tener miedo de la hipertensión, hay que tener miedo de la hipertensión mal controlada. Así que si aprendes bien cómo manejar los factores de riesgo como la hipertensión, el diabetes, eso es lo mejor para ti. Involucrarse lo más que puedas es la grande recomendación de la noche. Y para nosotros latinoamericanos les voy a decir, es difícil, es difícil. Los doctores casi siempre son como esas figuras paternas, este, este señor que sabe, casi siempre un señor que sabe todo y que me va a decir lo que tengo que hacer, casi que me va a dar órdenes. Yo soy el paciente, él es lo que todo sabe. Pero como les dice antes, él sabe todo, sabe mucho, no todo, nadie sabe todo, pero sabe mucho de la ciencia, pero no saben de ustedes, no saben de sus familias, de cómo se relacionan, de cómo laboran. Ustedes son los grandes especialistas aquí. Quiero darles algunas recomendaciones ahora que a veces la gente se pone muy triste porque no ganan exactamente todo de la manera que quieren. Y una de esas cosas es cuando no reciben todas las pruebas, los exámenes, los testes que tenían en su cabeza. Les voy a decir por qué ni siempre más pruebas son una buena idea. Casi siempre no son una buena idea. Primero que tienen un costo. Y nosotros que estudiamos la ciencia medicina, entendemos bien qué tipos de exámenes sirven para diagnosticar qué tipos de enfermedades. Y como buen Sherlock Holmes, que no usa todos sus recursos de una sola vez, usa los recursos poco a poco, nosotros somos capaces de manejar esos recursos y recomendar los exámenes que son más apropiados en cada etapa. Si tienes un dolor de cabeza, raramente vas a ganar un MRI, una resonancia magnética del cerebro como examen número uno. Tú no quieres eso, porque sí, tumores del cerebro pueden causar dolores de cabeza, pero la mayoría de los dolores de cabeza no van a ser tumores del cerebro. Aún más, corremos el riesgo de tener falsos positivos. Los exámenes no son perfectos. Puedo hacer esta resonancia del cerebro y encontrar una cosa ahí, una pelotita, un colorcito diferente, que fue un error técnico, una falla técnica. Pero ahí ya vas a gastar más dinero con más exámenes y más cosas y no vale la pena. Confía en tu doctor cuando él te recomiende que más exámenes o exámenes más caros a veces no son útiles o pueden ser dañosos para ustedes. Una otra consideración es que hay dos cosas que pueden pasar con exámenes. Exámenes pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Entonces, un falso positivo es dañoso porque vas a estar ahí gastando un montón de energía y sanidad mental, estarás súper preocupado por un resultado que ni es verdadero, ni tienes la enfermedad, el examen estaba malo. Y los resultados falsos negativos son aún peores. Los resultados falsos negativos te tranquilizan cuando en realidad tienes la enfermedad. Así que sean parceros de sus doctores cuando elijan
los exámenes y escuchen las recomendaciones acerca de eso. Una receta, similarmente a una prueba, ni siempre es la mejor opción. Por ejemplo, cuando tienes una infección respiratoria, cuando tienes moco, tos, casi siempre es viral. Son raras las situaciones en que adultos tienen infecciones respiratorias altas, superior de la parte alta, o sea, no los pulmones, el rostro, la fase, y sea una bacteria. Las bacterias sí necesitan de antibióticos, los virus no. Las infecciones virales no tenemos medicamentos para ellas en la mayoría de los casos. Se van a sanar con buen sueño, líquidos, Tylenol y medicamentos como para los síntomas, pero los antibióticos no solo te van a ayudar, pero tienen efectos colaterales. Por ejemplo, la gente que toma antibióticos puede dañar al intestino y las bacterias buenas que viven en el intestino, y ahí tienen diarrea y feces líquidas, que son efectos colaterales indeseables. Y no estará ayudando en nada con la infección viral de verdad. Y el otro problema es cuando tomamos antibióticos sin necesidad, podemos criar superbacterias. Facilita creación de bacterias que son resistentes a medicamentos. Y ahí sí, cuando de verdad necesites de antibióticos, puede ser que no funcionen más. Así que acuérdense de eso. La otra cosa es que a veces un medicamento puede tener un cierto efecto positivo. Por ejemplo, un medicamento para dolor súper fuerte va a quitarte el dolor. Los opioides son así. Tomas el opioide, no tienes más dolor, muchas veces. Pero los medicamentos opioides también traen el riesgo de adicción, de que no funcionen más hace un tiempo en una resistencia medicamentosa. Así que nosotros tenemos una visión de Sherlock Holmes con todas las pistas juntos. Tenemos como el expertise para hacer el balance entre beneficios y desventajas. Y a veces, aunque el beneficio sea grande de tener, por ejemplo, no tener más dolor alguno, la desventaja es tan mayor que el beneficio líquido ya no existe más. Claro que eso tiene varias circunstancias, varios tipos de dolor, el punto aquí no es el ejemplo. El punto aquí es, acepten las recomendaciones de los doctores, porque en la mayoría de las veces, me gusta creer que en todas las veces, que estamos intentando hacer lo mejor de acuerdo con el dolor y los riesgos o la condición que tengas, la que sea, y los riesgos del tratamiento. No presiones por medicamento. Una cosa mejor que puedes hacer es decir, doctor, yo intenté hacer estas medicaciones menos fuertes, menos fuertes de dolor, y todavía me duele mucho, no puedo trabajar, no puedo estudiar, me está dañando muchísimo. Y ahí sí, tenemos esa conversación a largo plazo, que trabajamos juntos para encontrar la mejor opción, que no siempre va a ser la más rápida, pero como todos saben, y fue tan visto, la crisis del opioide, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso. Mucha gente con mucho dolor, pero que pasó a tener complicaciones serísimas por sobreuso de medicación. Así que la conversación, el diálogo es el más importante. Recuérdense que los problemas de salud mental son tan importantes como los problemas físicos. Y tenemos vergüenza o miedo de hablar de la salud mental. Les digo, síntomas de depresión, sentirse con tanta solitud que estás triste por eso, o ansiedad en demasía que no puedes dormir, no puedes trabajar, todas esas cosas les interesa saber a los doctores. Nosotros podemos usar estas informaciones para ayudarles. Hay medicaciones y estrategias no medicamentosas que ayudan con una variedad de síntomas de salud mental. Y cuando hablamos de eso juntos, podemos ver y buscar también causas en nuestras vidas que puedan estar causando esos síntomas en primer lugar.
Así que hablen con sus doctores de esas cosas. Aún más hay una otra cosa. Pacientes deprimidos, por ejemplo, tienen mucho más bajas chances de continuar tratamientos de otras enfermedades del cuerpo, del restante del cuerpo. Así, si tienes hipertensión, estás deprimido, puede ser que no tengas la motivación para tomar las medicaciones de la presión alta y así tendrás presión mal controlada y es un factor de riesgo. Así que aunque no creas tanto, no quieras tanto hablar de la salud mental, es bueno acordarse que si hablas de la salud mental, ojalá también está mejorando la salud física. Todo viene junto. Nosotros somos una cosa sola, no cajitas separadas. Eso vale para todo. Abuso conyugal, violencia sexual, estrés marital y familiar, consumo de alcohol, sustancias, salud sexual. Aunque estos tópicos sean tabú, es importante hablar de todos ellos. Y finalmente, pide al médico recursos adicionales. Recursos adicionales pueden estar en la forma de folletos, como hablamos antes, pero sitios específicos también tienen informaciones y los sitios más confiables también van a tener las informaciones en español. Una otra cosa es que los hospitales, todos los hospitales en Estados Unidos, en su gran mayoría, van a tener intérpretes y informaciones accesibles en español. Jamás dejen que nadie los diga que hay que hablar inglés en los Estados Unidos. Está bien si no hablan, porque somos 60 millones de hablantes de español en los Estados Unidos. Somos la segunda lengua que más se habla en este país y también merecemos el tratamiento de respeto y que nos incluye en todas las circunstancias. Así que pidan por asistencia en español si necesitan. Nunca váyanse a una cita en inglés si no están seguros en inglés, porque ahí pueden pedir informaciones importantísimas de su salud y de su vida. Entonces, pidan todo lo que necesiten. Y finalmente, piden notas sobre informaciones que desean tener. Las informaciones médicas, ellas pertenecen a los pacientes, no a los doctores. Los doctores las tenemos, las cultivamos, las cuidamos, pero si necesitan de algo, nos pidan que nosotros vamos a dar las informaciones, los papeles, declaraciones, todo eso por escrito. Y también acuérdense de discutir visitas de regreso. Es importante estar siempre en día con eso, cuidado todo. Yo los agradezco muchísimo por la oportunidad de hablar con ustedes. Yo abro la oportunidad también para que ustedes me hagan preguntas. Recibimos una pregunta antes de que la presentación comenzara y la pregunta fue si hay doctores en Stanford que hablan español. Y me encantaría decir que la mayoría de los doctores son bilingües y todos van a hablar en español. Esa desafortunadamente no es la realidad. Una minoría de los doctores son bilingües, pero ellos existen, ellos están ahí. Pero los que les voy a decir es que todos los doctores están más que contentos en utilizar servicios de traducción y también en pedir ayuda a otras personas que trabajan como las enfermeros o enfermeras que sepan español y siempre hay una manera. Lo importante es que pidamos y vayamos atrás del tratamiento. No dejen de buscar tratamiento porque puede ser que el doctor no hable español. Harán un grande esfuerzo para sanar todas las dudas. ¿Hay otras preguntas? No tenemos preguntas aquí en el chat, pero estará abierto en el YouTube page. Todas las preguntas que quieran sanarlas, estamos ahí para ayudarles. Buenas noches.